Estamos en el año litúrgico B. Eso significa que los domingos leemos el Evangelio de San Marcos. Ahora, cuando San Marcos estaba escribiendo el Evangelio, lo hizo de forma muy concisa. Entonces no hay suficientes lecturas para completar todo el año litúrgico que tenemos en la iglesia. Y por eso que hoy tenemos una transición sutil, magistral y hermosa hacia el Evangelio de Juan. Si recuerdan, de la semana pasada, el Evangelio de Marcos terminaba la semana pasada con estas palabras. Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Si uno continúa leyendo ese pasaje, lo próximo que viene es la multiplicación de los panes, darle comida a estas 5.000 personas, que es parte de la enseñanza de los evangelios de Jesús sobre la Eucaristía. Y ahí es donde comenzamos hoy, pero en el capítulo 6 de Juan, que es la enseñanza de Jesús sobre la Eucaristía, que comúnmente se denomina el discurso del pan de vida. Y este capítulo vamos a estar leyendo por los próximos 5 domingos. Las primeras líneas del capítulo 6 de Juan dicen: Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea. Lo mismo había pasado en Marcos. Lo seguía mucha gente. Eso mismo pasaba en Marcos, porque habían visto los signos que hacía en la curación de los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Y Juan comienza esta enseñanza de la Eucaristía con esta multiplicación de los panes. Y hay tres cosas que marcan como una introducción a esta enseñanza de la Eucaristía. Tres como signos que marcan esa introducción en Juan. Y primero es que una gran multitud siguió a Jesús porque vieron las señales que estaba haciendo en los enfermos. Se podría decir que muchas de las personas que seguían a Jesús necesitaban sanación. Y es por eso que van de un poblado para otro y lo siguen como si fuera una estrella de estas de fútbol o de Hollywood. Pero con la necesidad de salvación, no solo para ver quién era, pero pues necesitaban sanación. Pero había otras personas, y esto Juan lo deja marcado anteriormente en otro pasaje, que había muchas personas que venían a Jesús solamente por esa fascinación de este hombre que hace tantas maravillas, que hace tantos milagros. A ver quién es este Jesús. Quiero saber. Pero se quedaban en lo superficial. No había un verdadero propósito de conversión o de cambiar la vida. No, lo veían y decían, bueno, muy lindo. Y después seguían su vida. El otro indicador que nos da Juan en este milagro es que dice que Jesús subió a la montaña. Ese también es un detalle bastante sutil, a lo mejor no para ellos, para los judíos, pero sí a lo mejor para nosotros. Porque la montaña es el lugar de encuentro con Dios. Entonces Jesús sube a la montaña y la gente viene hacia Él. Y además la montaña es donde Moisés subió a recibir la ley judía. Y la ley judía es aquello que se transmitía de generación en generación. Es aquello que ellos estaban llamados a transmitir la fe. Básicamente con esto Jesús está diciendo, bueno, vienen a la montaña porque este es el lugar de encuentro con Dios. Y si recuerdan el prólogo de San Juan, dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. No solamente que Jesús es el Verbo de Dios, que es la ley ahora que llega a plenitud, sino que bueno, la gente está viniendo a su encuentro, porque ahí en la montaña es donde uno se encuentra con Dios. Lo que Jesús dice, yo soy, mis enseñanzas vienen de Dios, porque yo soy la palabra de Dios, yo soy el Verbo hecho carne, yo soy el Verbo encarnado.
Y el tercer punto que Juan quiere mostrar aquí en esta introducción de las enseñanzas de la Eucaristía es que dice que se acercaba la fiesta judía de la Pascua. Y es para mostrar esa relación entre Jesús y la Pascua, Jesús y el éxodo judío. Bueno, Jesús es la nueva Pascua, es el nuevo éxodo ya del pecado. Nos liberamos del pecado, nos va a liberar Él del pecado. Y especialmente que así como en su misericordia, en su bondad, Dios había alimentado a la gente en el desierto, bueno, ahora Jesús, el Verbo encarnado, va a alimentar a esa gente que están ahí en ese área desértica. Jesús ve a la multitud y se da cuenta que los tiene que alimentar. Y entonces pregunta, ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Y Felipe da una respuesta pragmática a esa pregunta. Dice, ni 200 denarios de pan bastarían para que cada uno les tocara un pedazo de pan. Andrés, por otro lado, da respuesta pastoral y teológica, porque dice, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Eso porque la Eucaristía es un banquete. Nosotros decimos que la Eucaristía es el banquete. Es la comida, la cena de Dios, la cena pascual. Y en esa cena todos traemos algo. Todos traemos y aportamos a esa cena. La semana pasada el prefacio sobre la oración sobre las ofrendas, que es la oración que el sacerdote hace antes del prefacio y de la consagración, en la liturgia de la Eucaristía decía, acepta, te rogamos, este sacrificio de tus siervos, de todos nosotros, y santifícalo, para que lo que cada uno te ofrece sea de provecho para la salvación de todos. Y aquí en la Eucaristía traemos nuestras alegrías, nuestras esperanzas, nuestros deseos, nuestra necesidad de sanación, nuestras enfermedades, nuestros sacrificios, nuestras luchas, los desafíos que tenemos en la vida, los desafíos que tenemos en el trabajo, todo lo traemos aquí. Es como una comida a la canasta. Cada uno trae algo, con la esperanza de que Dios va a tomar eso que traemos nosotros y a través de Jesucristo, cuando es ofrecido en honor y gloria de Dios, lo va a transformar en algo que es para beneficio de todos, de la salvación de todos. Y no solamente de los que estamos aquí, sino de todos. Esa es la belleza de la fe católica, que es la Iglesia Universal, que los sacrificios que nosotros traemos aquí sirve para la salvación de gente en China, en Kenia, en Canadá, en Cuba, en Venezuela, en todos lados, en cualquiera de nuestros países. Con qué humildad Dios nos ve, porque nosotros que somos nada, básicamente, comparado con Dios, pero Dios toma esa nada que somos, eso que traemos, y dice, no, es válido, esto es precioso en mis ojos. Este sacrificio que has hecho esta semana, yo lo voy a usar para la salvación de todos. Jesús le pide a sus discípulos que hagan reclinar a la gente y después toma los panes, da gracias y lo da a los discípulos para que lo distribuyan. Básicamente lo que hace Jesús es lo que hacían todos los judíos cuando se sentaban a comer. Se reunían en esa época se reclinaban en la mesa, bendecían la comida y después la servían. Eso es básicamente lo que hacían en sus casas. Pero también es el lenguaje de la Pascua. Cuando uno lee el libro del Éxodo, y sobre todo cuando uno participa, si alguna vez han estado en un Seder de Pashá, en una cena de la Pascua de los judíos, se repite una y otra vez. Son como oraciones, toman cierta comida, la bendicen y después la comen. Después toman otra comida y tienen una estructura que es la estructura que también nosotros usamos en la Eucaristía. Cuando el sacerdote dice, tomó pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos.
esa acción de gracias, ese bendecir los alimentos. Jesús toma esas costumbres que él había aprendido de María y de José en su casa, de bendecir la comida, y también, por otro lado, toma lo que aprendió de la Torá y en el templo, que es ya la parte ritualística de la Pascua judía, y los integra esas dos cosas, y ahí lo integra en la última cena y en las enseñanzas de la Eucaristía. Ahora este es el nuevo éxodo, esta es la nueva Pascua, este es el nuevo signo que les doy, la Eucaristía. Por eso que es importante, así como Jesús integró esas dos partes, bueno, nosotros todos venimos de diferentes familias y tenemos diferentes costumbres. Tenemos que preguntarnos qué costumbres traemos nosotros a la Eucaristía, a la misa. Especialmente nosotros en los hispanos nos gusta disfrutar mucho las comidas y la preparación, cuando estamos comiendo, y después hacemos unas sobremesas que duran como 3 horas. Y eso es importante porque si nosotros vivimos esa celebración en casa y después venimos acá y podemos vivir esa celebración aquí en la Eucaristía, vamos a verdaderamente disfrutar de esta celebración, de este banquete. Y eso es lo que estamos llamados a hacer. Esto que hacemos los domingos y todos los días cuando celebramos misa es una celebración. Tenemos que estar gozosos, tenemos que compartir lo que tenemos y preocuparnos por los demás, así como lo hacemos en casa. Y tenemos que también tener cuidado de no traer alguna de las malas costumbres que ahora se están infiltrando y que todos por ahí, sacerdotes, todo el mundo por ahí cae en esa mala costumbre, que por ejemplo el teléfono, estar comiendo con el teléfono. Entonces uno está texteando, está chequeando Instagram o lo que sea y no habla con la persona que está enfrente. Muchas veces por ahí cuando uno va a un restaurante y hay 2 parejas, están en el teléfono y no se hablan entre ellos. Bueno, que lo hagan en un restaurante o que lo hagan en una casa no justifica que lo hagamos acá. Acá tenemos que celebrar, verdaderamente decir, bueno, este es el banquete celestial, este banquete de la Eucaristía. Y aquí venimos a celebrar. Los discípulos distribuyeron después el pan y los pescados, y luego cuando ya todos estuvieron llenos, Jesús les pide que llenen las canastas de mimbre con los trozos de panes que habían sobrado. Jesús, obviamente que después esas 12 canastas que con el pan que sobraron no las tira, ni las deja ir en el medio de la nada. Las debe haber compartido con otras personas. O le había dicho a una persona, bueno, llévenla y compártanla con sus vecinos, con sus amigos. Bueno, lo mismo pasa acá en la Eucaristía, pero ahora nosotros nos convertimos en esos canastos, porque recibimos todas las bendiciones y todas las gracias de la Eucaristía, porque estamos recibiendo a Jesucristo, estamos recibiendo el pan de vida. Pero ahora nosotros somos esos canastos que vamos afuera y tenemos que compartir esas gracias que recibimos aquí en la Eucaristía con otras personas, con aquellos que lo necesitan, aquellos que a lo mejor se han alejado de Dios, que no conocen a Dios. Esa es nuestra misión, convertirnos en esos canastos de mimbre llenos de gracias, pero gracias abundantes para otras personas también. Hoy comenzamos este discurso del pan de vida del Evangelio de San Juan con la multiplicación de los panes. Y bueno, pero que nos preguntemos cada uno de nosotros, ¿qué sacrificios traemos a la Eucaristía? ¿Qué costumbres traemos a la Eucaristía? ¿Cómo compartimos las gracias recibidas aquí con los demás? Acepta, Señor, te rogamos este sacrificio de tus siervos y santifícalos para lo que cada uno te ofrece sea de provecho para la salvación de todos.